La historia política de la humanidad se caracteriza por tener presente el conflicto en básicamente todo el desarrollo de la historia de la humanidad. El conflicto tiene un origen y es el origen de clase. Cuando la sociedad se divide en clases, estamos hablando en el periodo primitivo de la historia, cuando surgen las primeras divisiones del trabajo, ¿no? Lo que es ganaderos, agricultores, ¿me entiendes? Trabajo manual, trabajo intelectual, etcétera. Se genera un excedente de personas que trabajaban que permitía que otras personas se mantengan en un espacio de ocio. ¿No? En Grecia, ¿qué es lo que sucedía? Nosotros pensamos que los griegos eran todos filósofos, sabios, ¿me entiendes? Todos eran Aristóteles, Platón, Sócrates. Mentira. En Grecia existía una gran clase trabajadora que, por supuesto, mediante su trabajo generaba un excedente que permitía a las personas como los filósofos o los dueños de los oikos, que eran estas especies de granjas, ¿no? De ahí viene la palabra oikonomía. Está mal traducido que oikonomía significa administración del hogar. Oikonomía es administración del oiko. No hay una traducción exacta para definir oiko, pero eran una especie de granjas que estaban presididas por un varón, quien era el que participaba en la política. Después de las guerras entre Atenas y Esparta, en Atenas se da un gran énfasis a lo que es el desarrollo de la filosofía, de la política, ¿entiendes? O sea, empieza a existir en el desarrollo de las personas, en su subjetividad, el hecho de cuestionarse, ¿no? Cuestionarse el mundo. Las personas se ponían a ver las estrellas y se descubre así la ciencia, porque las personas empiezan a cuestionarse su posición. ¿Cómo es que las personas empiezan a cuestionarse? Porque había una clase trabajadora que permitía a esas personas que posteriormente serán llamados filósofos a estar en un momento de ocio. Cuando uno está en un momento de ocio, tiene permitido pensar, razonar, llegar a conclusiones lógicas, ¿me entiendes? En el momento de la división de la sociedad en clases suceden otras cosas también. Entre ellas, la creación del Estado, la creación de la familia monogámica patriarcal y la creación del dinero, ¿no? Por tanto, se crea lo que es la propiedad privada. La división del trabajo, agricultores, ganaderos, facilita la perpetuación de la propiedad privada, porque antes las tribus iban a cazar. Toda la tribu iba y cazaba a, un animal, ¿me entiendes? Una vaca, digamos. Pero con la llegada de la división de la sociedad o la gran división del trabajo, lo que sucede es que una persona se podía adueñar de 20 vacas y decir, bueno, ya no es necesario que casen, cómprenme a mí las vacas, ¿entiendes? Se crea así las primeras divisiones de personas que tienen y personas que no tienen. Esto deriva posteriormente en la creación del primer gran modo de producción, que es el modo de producción esclavista. ¿Qué es lo que sucede? Que hasta ese momento las guerras en el mundo eran de gran magnitud y las personas que eran apresadas en las guerras, vale decir, si una nación tenía prisioneros de guerra, los podía utilizar posteriormente para el desarrollo económico. ¿De qué manera? Utilizando a esos prisioneros como esclavos, ¿no? Pero ahí surge algo que muchos marxistas no toman en cuenta: el desarrollo del conflicto. Con la división de la sociedad en clases, no solo se crea el Estado, la familia y la propiedad privada, sino también se crea una cosa más: el conflicto. El conflicto del cual nos habla Carl Schmitt, por ejemplo, ¿no? Que no es un marxista, es un intelectual que ayudó al desarrollo del nazismo, por ejemplo. Pero Carl Schmitt ya nos habla de que el ser humano es conflictivo, de que la historia de la humanidad se basa en el conflicto, en la división entre amigos y enemigos, bajo el criterio de la amenaza a la existencia. Es decir, si alguien viene a amenazar mi existencia,
yo lo voy a tomar como enemigo. ¿Y por qué alguien quiere amenazar mi existencia? Porque tenemos intereses contrapuestos. Pero la pregunta es aquí, ¿de dónde nacen los intereses contrapuestos? Es por el origen de clases, señores. Cuando dos personas pertenecen a clases diferentes, sus intereses entran en constante pugna. Y es ahí donde se da el famoso, ¿no? la famosa lucha de clases, el famoso enfrentamiento de contrarios. Engels nos dice que el Estado va a ser el resultado de esta división de la sociedad en clases, porque las clases entran en pugna, entran en conflicto. A lo que quiero llegar es que el conflicto es el origen de la desigualdad social. El conflicto trae consigo un elemento clave, la desigualdad social. Y durante toda la historia política de la humanidad va a existir en el subconsciente de las personas, vale decir en su subjetividad, una validación hacia esa injusticia social. ¿Voy a apoyar a la persona que está sufriendo o no la voy a apoyar? ¿Me entiendes? Términos de empatía o no empatía. Entonces, señores, con el conflicto, con la creación del conflicto y con la aparición de un fenómeno real que son las injusticias sociales, que son un hecho social, también en el subconsciente de las personas, o en la subjetividad mejor dicho, va a existir una validación. Es decir, ¿voy a apoyar a esa persona o no voy a apoyar? En otras palabras, se crea lo que es la izquierda y la derecha. Esta es la tesis de Michael Frieden en su libro La superioridad moral de la izquierda. Vale decir que la izquierda y la derecha han existido siempre, porque son la validación que tú haces hacia una injusticia social. Norberto Bobbio dice que la diferencia entre la izquierda y la derecha es que la izquierda cree y está convencida de que las injusticias sociales no son naturales, sino son construcciones. Por otro lado, la derecha piensa que las desigualdades sociales y las injusticias son naturales y que es natural que existan y por tanto no podemos hacer nada para solucionarlo. ¿Entiendes? Bueno, con la Revolución Francesa, esta validación subjetiva de la desigualdad y de la injusticia va a recibir un nombre: izquierda y derecha. La izquierda siempre va a votar por el progreso de la sociedad, vale decir el cambio del estado cualitativo. La derecha, por otra parte, siempre va a tener arraigada las ideas establecidas por el status quo y va a querer mantenerlas porque se siente seguro ahí. Es por ello que las personas que son de derecha suelen ser más conservadoras, porque creen mucho en la norma, creen mucho en el orden y piensan que el progreso va a venir a desarmar lo que se ha ido construyendo durante toda la historia, ¿no? Pero señores, la historia va a desestabilizar todo lo que parezca estable. Lo sólido se desvanece en el aire, señores. La historia, que es una historia de progreso, la historia nunca es estática, nunca van a ver que la historia se quede estancada. Eso no existe. La historia es dinámica, la historia está en constante movimiento. En otras palabras, la historia es dialéctica y se mueve en base a contradicciones, ¿no? A luchas de clases. No es algo ideológico decirlo, es una realidad material. La historia entonces es una fuerza progresista, y no me refiero con progresista a esta tendencia ideológica que existe en el pensamiento liberal estadounidense hoy en día, lo que hoy en día llaman progre, woke, ¿entiendes? Que son insultos más o menos, ¿no? Que hoy en día creen que todo es woke, creen que todo es progre, ¿no? Cuando me refiero a que la historia es progresista, es porque la historia nunca se estanca. La historia nunca se establece y se llega a un final de la historia como lo había previsto Fukuyama, quien había dicho que con la
victoria del capitalismo, la victoria de Estados Unidos sobre la Unión Soviética en la Guerra Fría, habíamos llegado a un fin de la historia, decía. Y de paso nos decía, papito, te vas a aburrir, porque ya no va a haber conflicto. Se ha acabado la ideología, ¿me entiendes? Los conflictos entre países, se ha eliminado el conflicto, nos vamos a aburrir porque hemos llegado al fin de la historia, al capitalismo. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. Eso ya fue desmentido por un señor, ¿no?, en 1843, que se llama Karl Marx. Él decía que el capitalismo entra en constantes crisis. Si Fukuyama hubiera tenido razón, hoy en día todos seríamos millonarios, dueños de empresas, ¿me entiendes? Eso nunca sucede. Nunca sucede en el sistema capitalista que todos vayamos a ser empresarios, ¿me entiendes? Porque un empresario necesita trabajadores. El capitalismo dice, todos pueden llegar a ser empresarios, millonarios, ¿me entiendes? Pero si todos fuéramos empresarios, ¿quién va a trabajar para nosotros? El capitalismo necesita de la clase trabajadora para existir. Es el primer modo de producción en darse cuenta de esto. Porque las clases originalmente, al entrar en pugna, en conflicto, emprenden una guerra sangrienta para exterminarse una a otra. Para evitar ese conflicto, se creó lo que es el Estado. El Estado es el producto de esa confrontación social. Lo que sucede es que el Estado aparenta divorciarse cada vez más de la sociedad y se establece en un punto cada vez más alto. Eso hace que nosotros veamos al Estado como algo separado de la sociedad, cuando no es así. El Estado es producto de la sociedad. En definitiva, la izquierda y la derecha son primero, según la tesis de Michael Frieden, validaciones morales. Yo apoyo a una persona que está en una situación grave o no la apoyo, ¿me entiendes? Es algo empático. Y muchos derechistas sé que van a decir, no, pero yo soy empático, me gusta, no sé, ayudar a una abuelita a cruzar la calle, ¿me entiendes? Pero cuando vos les dices que vivan compartiendo departamento con un drogadicto, por ejemplo, ya no te gusta esa idea, ¿no? ¿Qué dice Michael Frieden? Que los izquierdistas, ¿no?, suelen ver a las situaciones sociales como desigualdad, injusticia, como productos del sistema, ¿no? Entonces un drogadicto, digamos, un izquierdista, ¿qué diría frente a un drogadicto? Que es una víctima del sistema. ¿Y qué diría un derechista? Que se las arregle él solo porque no es mi problema, él se ha metido en drogas, ¿me entiendes? Y no tengo por qué ayudarle, ¿no? Entonces hay una falta de empatía desde la derecha. Ahora, las guerrillas, la lucha anticapitalista, ¿no?, lo que conocemos como la guerra popular prolongada en términos maoístas, o las revoluciones en sí, que hoy en día están tan de moda, ¿no?, las revoluciones guevaristas, trotskistas, ¿no? Ellas no optan y no siempre van a concordar con lo que conocemos como izquierda. Principalmente los partidos marxistas-leninistas. ¿Qué nos decía Lenin para la organización del partido? El partido debe organizarse como un partido de nuevo tipo. ¿Y qué nos dice Mao? Mao nos dice que el partido de nuevo tipo se va a establecer como partido de nuevo tipo cuando hagamos movimientos de rectificación para eliminar características de izquierda y características de derecha dentro del partido. Aquí viene lo interesante y a lo que quiero llegar. Dentro de las organizaciones de partidos marxistas-leninistas también existe una izquierda y una derecha. Y si nosotros no entendemos qué significa izquierda y qué significa derecha, nunca vamos a poder realizar movimientos de rectificación, ni nunca vamos a poder identificar cuándo una medida es derechista o es izquierdista. En términos generales, hemos dicho que la izquierda tiende al progreso, ¿no?, es decir, al cambio social para mejorar las condiciones materiales, las injusticias, ¿me entiendes?
La derecha cree en el orden, en la norma, en lo establecido, en lo que parece fijo. Y quiere mantener ese orden. Porque piensa que el izquierdista va a venir a desarmar todo lo que la derecha ha establecido como fijo, como estable, como sólido, ¿no? Teniendo esas premisas en mente, podemos pasar ya a explicar qué son las tendencias izquierdistas y derechistas dentro de la organización de partidos. Empecemos diciendo que un partido de nuevo tipo no participa en elecciones. Y acá hay mucho debate, que en mi opinión es innecesario. No se debería ni de hacer la pregunta. ¿Un partido de nuevo tipo participa en elecciones? No, señor. Pero hay muchos marxistas y marxistas-leninistas que se olvidan o que usan frases de Lenin para poder, digamos, argumentar sin fundamento realmente su posición. Es por ello que hoy en día es tan importante el maoísmo. Porque ¿qué nos dice el maoísmo? El maoísmo tiene que ser más directo, ¿no? Ya no es tan filosófico, ya no te dice sí, por eso, por tal. Te dice, no, viejo. El maoísmo es radical. ¿Por qué es radical? Entendemos radical como volver a la raíz, ¿no? El maoísmo te recuerda, no, hermano, no podemos entrar por elecciones. Elecciones, no. Guerra popular, sí. Así de fácil te lo pone el maoísmo, ¿no? ¿Qué sucede? Que Lenin, en uno de sus textos, no recuerdo cuál ahora mismo, nos dice que es posible entrar al parlamento, ¿no? Es decir, participar en elecciones para entrar al parlamento como partido comunista y desde el parlamento establecer propaganda comunista, ¿me entiendes? Agitación de masas. Hoy en día eso es muy difícil. Lenin hablaba desde sus condiciones materiales, ¿no? En una aplicación concreta, ¿sí? Un análisis de la situación concreta. Pero eso no significa que él decía todos los marxistas-leninistas deben participar en elecciones, los partidos de nuevo tipo deben entrar por democracia para obtener poder. No, señor. Nunca. Nunca dijo Lenin eso, ¿no? Al contrario, Lenin actuaba, porque vamos a hablar de hechos, Lenin actuaba desde la clandestinidad. Un partido de nuevo tipo debe entrar desde la clandestinidad, estableciendo un nuevo poder, ¿no? Es decir, como digamos que este es el sistema democrático, aquí tú tienes la izquierda democrática, la derecha democrática. Un partido de nuevo tipo debe surgir de la sociedad civil, que piensa que política es solo las elecciones, ¿me entiendes? Debe salirse de ese plano y debe estar aparte de la democracia liberal. Salirnos del plano de la democracia liberal, ir más allá de y emprender una táctica revolucionaria para poder ganar el poder desde afuera, mediante ¿qué? Una revolución. Entendiendo eso, tenemos que entender muy bien que un partido de nuevo tipo no pertenece a la democracia liberal. Vale decir, no participa en elecciones. Vale decir, no es de izquierda democrática ni de derecha democrática, por supuesto que no. Una vez entendido eso, podemos saber que un partido de nuevo tipo debe eliminar ciertas tendencias izquierdistas, derechistas. Volvamos al origen del término. Y para ello es necesario recordar uno de los debates más importantes dentro de lo que es el marxismo. Inmovilidad o voluntarismo. Son dos extremos realmente, son dos desviaciones. Una es una desviación derechista, la otra es una desviación izquierdista. ¿Qué sucede? En el marxismo tenemos las famosas condiciones objetivas y condiciones subjetivas. ¿Qué son las condiciones objetivas? Todo lo que te rodea, todo lo que no depende de vos, todo lo que está fuera de tu alcance.
una crisis capitalista es una condición objetiva revolucionaria. ¿Por qué? Porque te permite, te facilita más bien poder conseguir poder, porque te estás ayudando de una crisis social, económica. Las crisis capitalistas son importantísimas y muchos movimientos marxistas-leninistas se van a apoyar mucho en lo que son las condiciones objetivas. ¿Qué sucede? Que a veces se da esta tendencia de la inmovilidad. Es decir, las personas dicen, no viejo, todavía no hay una crisis, no actuaremos, no hay que movernos, no hay que desarrollar condiciones subjetivas. ¿Me entiendes? En cambio, el voluntarismo, ¿qué es? Es decir, no me interesan las condiciones objetivas, yo voy a emprender mi revolución igual y voy a desarrollar las condiciones subjetivas. Ahora sí, ¿qué es las condiciones subjetivas? ¿Qué son las condiciones subjetivas? Ahí entra todo lo que tú sí puedes manejar, ¿no? Todo lo que está en nuestra subjetividad. Conciencia de clase, organización de partidos, ¿me entiendes? Etcétera. Agitación de masas, propaganda. Eso desarrolla conciencia revolucionaria en las masas. Por eso se llama condiciones subjetivas y deben ser desarrolladas. Lo que sucede es que muchos marxistas se olvidan de las condiciones subjetivas y se centran mucho en lo que son las condiciones objetivas, ¿no? Entonces se olvidan de que hay que desarrollar conciencia de clase o conciencia revolucionaria. Ahora hay otros movimientos que más bien hacen todo lo contrario, ¿no? Que les vale un comino las condiciones objetivas y desarrollan las condiciones subjetivas sin cierta madurez de las condiciones objetivas. Por ejemplo, el guevarismo, por algunas corrientes marxistas, es catalogada como revisionista por ser voluntarista. Porque, ¿qué nos dice la teoría del Che Guevara del foquismo? Que el foco guerrillero, que digamos que yo con 10 changos decimos vamos a armar una guerra de guerrillas, digamos. Ese va a ser nuestro foco guerrillero. Y cuando nosotros emprendamos una lucha contra el poder, automáticamente se van a desarrollar las condiciones subjetivas de las masas, van a apoyar y legitimar la revolución, sin importar en qué condiciones estén las condiciones objetivas, en qué fase de desarrollo estén. No nos interesa mucho. Lo que queremos es desarrollar condiciones subjetivas a partir del foco guerrillero. Esta teoría foquista está en el libro del Che Guevara, La Guerra de Guerrillas, ¿no? Sobre la guerra de guerrillas. El problema está en que el Che Guevara lo que hace en su libro no es establecer una nueva teoría revolucionaria. Lo que hace es describir el proceso de la revolución cubana. Nada más que eso. Nada más que eso. Entonces no está estableciendo un paradigma, porque no hizo un análisis, digamos, y no hay algo universal que podamos retomar. No es por ello que ninguna otra guerrilla guevarista ha triunfado en el mundo. Por otro lado tenemos al maoísmo, que también es tachado de revisionista por ser voluntarista, también. ¿Qué nos dice el maoísmo a diferencia de la teoría foquista del Che Guevara? Se pregunta lo mismo, ¿no? ¿Hay que desarrollar condiciones subjetivas? La respuesta también es sí. La diferencia entre el maoísmo y el guevarismo es quién va a desarrollar las condiciones subjetivas. El guevarismo responde, el foco guerrillero, ¿no? Le da mucho énfasis a la guerrilla, a los militares, a los militares revolucionarios, ¿me entiendes, no? En cambio el maoísmo dice, para, todavía no nos adelantemos. Primero, nos conformaremos en un partido. Hagamos una reconstitución del partido, que es el primer paso para establecer un proceso, digamos, de guerra popular, ¿no? Primero es la conformación del partido. A tu partido vos le tienes que eliminar el oportunismo, el burocratismo, el revisionismo, todo. Por ejemplo, hoy en día el Partido Comunista de Bolivia y el Partido Comunista de Bolivia marxista, leninista, maoísta está lleno de revisionistas y no me importa lo que digan, no me importa qué me digan. Cuando el MAS coopta al Partido Comunista de Bolivia, el Partido Comunista se muere, se llena de parásitos y se muere.
Hoy en día lo que tenemos que hacer es aplicar este principio maoísta de reconstitución del partido. Reconstituir el partido, volverle a entablar las bases, ¿no? Siguiendo una línea política. Ahí está el segundo punto, establecer línea política. Durante los congresos de tu partido, vos tienes que establecer cuál va a ser la línea política que van a seguir. Y esa línea política va a entrar en votación y la minoría tiene que someterse a la mayoría, ¿no? En esta línea política, que va a ser la línea política correcta, también se debe establecer lo que es el pensamiento guía y la jefatura del partido, ¿no? Eso ya es un proceso de reconstitución. Y por supuesto movimientos de rectificación, como les mencionaba hace un momento, eliminar las tendencias derechistas, es decir, la inmovilidad, las personas que solo quieren actuar cuando haya condiciones objetivas suficientemente maduras, que les doy un spoiler, eso nunca sucede, nunca se dan las condiciones objetivas completamente adecuadas, completamente maduras, eso no sucede. Y por otro lado, eliminar las tendencias izquierdistas, ¿no? Que básicamente es actuar sin pensar, actuar como un voluntarista, como decir, no, yo voy a establecer mi foco guerrillero, no me importa, voy a establecer mi guerra de guerrillas y que me valga 2 cominos, ¿no? Entonces, esa es una tendencia izquierdista. Ahí vemos el concepto clave del cual les hablaba. Derecha es inmovilidad, es status quo, es lo sólido, lo fijo, ¿me entiendes? Inmovilidad. Y la izquierda, las tendencias izquierdistas no significa ser muy revolucionario, como pues. Las tendencias izquierdistas es más bien mucha movilidad, mucho énfasis en lo subjetivo y no en lo objetivo. Mucho énfasis en establecer milicias, guerra de guerrillas, actuar, mucho énfasis en el pragmatismo, en la praxis, pero sin tener en cuenta la teoría revolucionaria y los demás pasos que establece el maoísmo, ¿no? Bueno, una vez que tú hayas reconstituido tu partido, ya ahí recién puedes establecer guerra de guerrillas, ¿no? Mediante un proceso mucho más largo, que es la guerra popular prolongada. Prolongada. ¿Qué es la guerra popular prolongada? Es una táctica revolucionaria que toma añazos. Añazos. El guevarismo dice que la revolución, o después de la revolución, se tiene que tomar inmediatamente el poder, ¿me entiendes? Eso es algo mucho más inmediato. Tomar el poder drásticamente, radicalmente, de un día para el otro. No. El maoísmo dice no. La revolución debe irse construyendo pasito a pasito, ladrillo a ladrillo, ¿no? Entonces, una guerra popular prolongada es una revolución que se va construyendo paso a paso. Y tienes que pasar por 3 etapas, viejo. No es así de fácil. Tienes que pasar por defensiva estratégica. Tu movimiento insurgente es débil. No tienes apoyo. No tienes apoyo de las masas. El gobierno te quiere venir a matar. ¿Entiendes? Entonces entras en un momento de defensa. Solo defensa. Te defiendes. No tienes ni armas. ¿Me entiendes? Tu objetivo es desarrollar lo que se conoce como bases de apoyo. Las bases de apoyo son es un mecanismo de legitimación de la guerra de guerrillas, o en este caso de la guerra popular, en el pueblo, ¿no? En el campo. Cuando tú estableces bases de apoyo, estás estableciendo primero una zona guerrillera. La zona guerrillera da el salto y recién se convierte en base de apoyo, ¿no? Entonces, mediante la base de apoyo tú vas generando, digamos, muchas zonas en tu país. Imagínense aquí el mapa de Bolivia, digamos. Y tu insurgencia va ganando poder, ¿no? Cada vez va ocupando más territorio, porque el poder también se materializa en territorio. Ese territorio, que no es más que la suma de tus bases de apoyo, conforma la República de Nueva Democracia. Ya estás creando una nueva república contrahegemónica. El segundo momento es el equilibrio estratégico, ¿no? Tu insurgencia ya ha ganado mucho más poder al punto que llega a una paridad con el gobierno, ¿no? A una paridad.
Es decir, que tienes el mismo poder, la misma capacidad que el gobierno de tu país. Y en tercer momento es la ofensiva estratégica. El cerco de las ciudades, el cerco del campo a las ciudades, ¿no? Los campos van a rodear militarmente las ciudades como una forma de ejercer presión para obtener el poder, ¿no? Entonces, vemos que el maoísmo es mucho más tedioso. Ahora, la pregunta es, ¿desarrollas condiciones subjetivas? Sí. Tienes que estar constantemente ideologizando, ¿no? Aunque las personas odien eso y piensen que nosotros somos casi mesiánicos, fanáticos religiosos, ¿no? Nos llaman ideologizados. Pero yo les digo una cosa, todo el mundo está ideologizado. Desde tu vecino hasta vos mismo, digamos. Y las personas más ideologizadas son las personas que dicen no soy ni de izquierdas ni de derechas. Porque esas personas se están dejando llevar por el status quo. ¿Qué nos decía que era ideología Marx? Es una falsa conciencia, no te permite ver la realidad. Y esas personas no ven la realidad. ¿Me entiendes? No ven la realidad, están en cualquier lado. Están en Marte, Júpiter, la Luna, menos en la Tierra. Y nos llaman a nosotros ideologizados. La diferencia es que nosotros somos explícitos con nuestra ideología. No mentimos. No decimos, es que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, digamos. Yo soy apolítico. No, nosotros somos explícitos y no tenemos miedo en expresar cuál es nuestra ideología. Esa es la diferencia. Bueno, esa fue la primera introducción, digamos, a estos cursos que estoy tratando de hacer. Son simplemente meras explicaciones, no tienen una cronología clara ni exacta, pero espero les sirva de algo. No, por supuesto yo soy maoísta y quiero hablar un poco sobre maoísmo, ¿no? Es el objetivo de esta clase, al fin y al cabo. Así que bueno, muchas gracias por ver. Nos vemos en una siguiente oportunidad.